Para realizar el examen físico vamos a necesitar de diversos instrumentos y también debemos considerar aspectos importantes para hacer un examen físico sistemático y organizado, ya sea que lo realicemos cefalocaudal o por sistema. Siempre lo vamos a realizar de manera comparativa y simétrica, es decir, comparando un lado del cuerpo con el otro, por ejemplo, ambos pulmones, ambos brazos, ambos ojos, y todo el examen físico siempre va a estar centrado en nuestro paciente. Se realiza con respeto, con delicadeza y considerando siempre la comodidad y el pudor de los pacientes. El entorno es muy importante, ya que debemos contar con privacidad. Se deben cerrar las puertas de la habitación o las cortinas de los cubículos. Debe haber una buena iluminación para poder observar de manera apropiada y la temperatura y el ambiente debe ser armónico con la finalidad de no incomodar al paciente. Es necesario el silencio para una correcta auscultación y para podernos concentrar. Debemos reunir y verificar que todos los equipos funcionen bien y que los tengamos a la mano, como por ejemplo el estetoscopio, el tensiómetro, el termómetro, guantes, linternas, bajalenguas, entre otros. Y fundamental, explicarle al paciente, es decir, describir el procedimiento de forma clara y sencilla, pedirle permiso para realizar este examen físico y ofrecerle una bata y solo ir exponiendo las partes que vamos a examinar. Necesitamos preguntarle al paciente si antes de iniciar necesita ir al baño para evitar las interrupciones. El enfermero debe lavarse las manos antes de iniciar el procedimiento y al terminar, después de tener contacto con el paciente, debe volver a realizar este importantísimo procedimiento que es el lavado de las manos. Es importante también considerar que las uñas deben estar cortas y limpias y que la actitud del profesional debe ser siempre calmada y muy segura. Durante el examen físico debemos seguir un orden, ya sea cefalocaudal o por sistema. Debemos ser gentiles, es decir, realizar cada maniobra con muchísima suavidad. Debemos prestar atención no solo a los hallazgos físicos, sino también a las reacciones del paciente, es decir, sus gestos de dolor o su ansiedad. Y debemos establecer una comunicación continua, ir explicándole al paciente lo que le vamos a realizar. Por ejemplo, ahora voy a escuchar su corazón, ahora voy a palpar su abdomen. Me avisa si siente dolor. Es importantísimo esta comunicación continua y constante durante todo el examen físico. Después del examen físico debemos agradecer al paciente por su gran colaboración. Debemos ayudarlo y asistirlo si necesita ayuda para colocarse la ropa y disponerse cómodamente a descansar. Debemos informarle al paciente o compartir con él un resumen general de los hallazgos si es apropiado, y no menos importante, aunque lo estoy dejando de último, es documentar todos los hallazgos de forma clara, precisa, objetiva, legible en la historia del paciente. Dentro de los instrumentos más importantes que vamos a utilizar en el examen físico están el estetoscopio, el tensiómetro, el termómetro, el martillo percutor, el diapasón, la linterna, el otoscopio, el oftalmoscopio, el oxímetro, entre otros. El examen físico lo podemos hacer o cefalocaudal o por sistema. Uno no es mejor que el otro, simplemente uno se utiliza en algunos casos porque es más apropiado. Hablemos del examen físico cefalocaudal. Será por zonas, entonces puede ser cabeza, cuello, tórax y abdomen y extremidad. Y cuando lo hacemos por sistemas, por ejemplo, hablamos de sistema nervioso, sistema tegumentario, sistema cardiovascular, genitourinario, sistema osteomuscular, entre otros. Hay muchas clasificaciones y cada una va a ser seleccionada de acuerdo al motivo de consulta del paciente, de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a la unidad clínica en la que nosotros ejerzamos nuestra actividad profesional. En el examen físico cefalocaudal tomamos en cuenta lo que denominamos el aspecto general cuando estamos hablando de la inspección, es decir, observar con atención cómo se ve de una manera generalista el paciente. Cuando hablamos del examen físico por regiones y examinamos la cabeza, pues vamos a hacer esa observación de una manera comparativa de el aparato ocular, el aparato auditivo, la nariz, los senos paranasales y la orofaringe. También vamos a tomar en cuenta lo que podemos observar de una manera comparativa. Por ejemplo, en los ojos comparamos
el tamaño de ambos ojos, su forma, entre otros. Vamos a examinar también en la cabeza la implantación del cabello, la calidad del cuero cabelludo y algunos aspectos generales de importancia que pudiéramos ir señalando. En el cuello tenemos el examen físico de la parte del sistema linfático cervical a través de una palpación específica de los ganglios que se encuentran en la zona del cuello, así como la tiroide y los vasos del cuello. En el tórax tenemos la auscultación la auscultación de los pulmones y la auscultación del corazón. El tórax es nuestra gran caja protectora. Y aquí adentro es donde viven dos órganos que nunca descansan y que son vitales para mantenernos con bienestar. Me refiero a el corazón y a los pulmones. Para evaluar el tórax vamos a usar nuevamente nuestro sentido. Pero esta vez, además de observar y de tocar, vamos a afinar muchísimo nuestro oído. Vamos a empezar por la inspección o observación, porque antes de tocar debemos mirar con mucha atención cómo respira nuestro paciente. Lo primero es la forma y la simetría. El pecho debe verse parejo en ambos hemitórax o ambos lados. El ritmo de la respiración también es muy importante. Debemos observar cómo sube y baja el pecho. Si el paciente respira tranquilo y sin esfuerzos, o si parece que le cuesta mucho trabajo meter el aire, si se hunden las costillas al respirar. Eso nos da pistas valiosísimas. También vamos a observar la piel. Como siempre, debemos mirar si hay cicatrices extrañas, si hay moretones, si hay cambios de color en el pecho o en la espalda. ¿Qué palpamos? Es decir, vamos a usar el tacto. Le pedimos al paciente permiso y usamos toda la palma de nuestra mano para sentir. Buscando dolor, posicionamos suavemente nuestras manos en las costillas y en los músculos intercostales. Si el paciente hace un gesto de dolor, nos detenemos y tomamos nota. También la expansión torácica. También para valorar la expansión torácica, ponemos nuestras manos planas sobre la espalda baja del paciente y le pedimos que tome aire profundo. Si los pulmones están sanos, nuestras manos se van a separar al mismo tiempo como si fueran alas de una mariposa abriendo. ¿Qué escuchamos? Ahora vamos a usar la percusión y la auscultación. Aquí es donde el tórax se vuelve musical y usamos nuestros deditos y nuestro estetoscopio. Con los dedos realizamos la percusión, es decir, damos golpecitos suaves sobre la espalda y sobre el tórax anterior. Como los pulmones son órganos llenos de aire, debe sonar hueco, es decir, como un tambor, lo que llamamos sonido resonante. Si suena seco o mate, esto nos puede hablar de que haya secreciones o líquido donde no debería estar. Con respecto al estetoscopio, implica método de la auscultación. Nos ponemos nuestros auriculares y escucharemos dos cosas maravillosas, tanto en los pulmones como en el corazón. Vamos a empezar con los pulmones. Le vamos a pedir al paciente que respire aire por la boca y queremos escuchar cómo entra y sale ese aire de una manera limpia. El sonido entra como el viento que se siente en un bosque, en los árboles. Es lo normal que entre un sonido como un murmullo. Sin embargo, pudieran haber lo que llamamos ruidos agregados o sonidos pulmonares agregados, como sibilantes, burbujas, roncus. Este tipo de sonidos van a requerir intervenciones especiales. Lo normal es escuchar un murmullo suave que llamamos murmullo vesicular, que no es más que el aire entrando de una manera suave y sin resistencias por nuestros pulmones. Con respecto a la auscultación del corazón, buscamos el lado izquierdo del tórax y escuchamos ese primer ritmo perfecto que onomatopéyicamente debería sonar lup dut, lup dut, lup dut. Evaluamos si va muy rápido o va muy lento, ya que él tiene que ir en un ritmo parejito y de 60 a 100 latidos por minuto aproximadamente si estamos hablando de un adulto. El tórax tiene su propio lenguaje sonoro. Su trabajo como futuros colegas es aprender a escuchar y a observar esa melodía con absoluto respeto y atención. Y en la medida en que vayan aprendiendo de anatomía, de fisiología y de fisiopatología, se convertirán en expertos examinadores, porque recuerden que sus ojos no pueden ver lo que su mente no conoce. Entonces, en la medida en que vayan aumentando sus conocimientos de anatomía, fisiología y fisiopatología, podrán hacer un mejor examen físico. Avanzando en esta clase, vamos a hablar del examen físico del abdomen. Para que nunca se pierdan
al evaluar un abdomen, vamos a usar nuestra imaginación para crear un mapa, lo que nosotros denominamos topografía abdominal. Imaginen que dibujan una cruz gigante sobre el abdomen de su paciente, lo que nos deja con 4 cuadrantes usando al ombligo como el centro exacto. Esto nos divide al abdomen en 4 cuadrantes. El cuadrante superior derecho, en el que vive el hígado, por ejemplo. El cuadrante superior izquierdo, en el que está el estómago. El cuadrante inferior derecho, en donde está gran parte de nuestro intestino y el apéndice, y el cuadrante inferior izquierdo, donde tenemos la parte final de nuestro intestino. Esta es una manera en la que podemos explicar la topografía abdominal, pero también existe otra, que es dividiendo nuestro abdomen en 9 cuadrantes, para lo cual vamos a trazar líneas verticales en nuestra línea media clavicular, como se muestra en la figura, y 2 líneas, una en la línea clavicular izquierda y una en la línea clavicular media clavicular derecha. Asimismo, trazaremos 2 líneas horizontales, una por debajo del último reborde costal y la segunda línea sería por encima de nuestra cresta iliaca, lo que nos deja nuestro abdomen en 9 cuadrantes que nos permiten ser un poco más específicos con el examen de cada una de esas estructuras que se encuentran en el abdomen. A los cuadrantes superiores los vamos a denominar hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Las estructuras centrales las vamos a llamar flanco derecho, mesogastrio o zona umbilical y flanco izquierdo. Y las zonas inferiores las vamos a denominar fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Esta topografía abdominal lo que facilita es poder realizar una tanto inspección como palpación y como percusión específica, sabiendo o guiándonos qué estructuras se encuentran o subyacen por debajo de la piel, lo que nos permite ubicarnos con el paciente de acuerdo a su motivo de consulta, a su dolor o al motivo que lo aqueja y lo trae a nuestro examen físico. Las 2 maneras son muy válidas y muy buenas y nos permiten realizar pues una valoración adecuada, nos permiten observar si hay algún tipo de protuberancia, cicatriz, a simple vista, si el abdomen es un abdomen globoso o un abdomen plano. En la palpación, de una manera muy sencilla, podemos saber si a la palpación cualquiera de estas zonas es blanda, a la palpación, no dolorosa. Lo que normalmente debe suceder es que el abdomen debe ser blando, no doloroso a la palpación. Cuando es duro y cuando es doloroso, pues es un signo de alerta. Después de la observación, palpamos y luego podemos percutir. Y de acuerdo a la estructura que subyace por debajo de la percusión, pues vamos a escuchar sonidos tipo mate, como por ejemplo en el hígado, o sonido un poco más resonante cuando percutimos por encima del estómago vacío o de los intestinos cuando están llenos de gas. También vamos a realizar lo que es la auscultación de los sonidos hidroaéreos que se van a escuchar principalmente en los intestinos de nuestro paciente y que podemos hacer tanto la observación como la percusión, como la palpación y la auscultación en el sentido de las agujas del reloj, moviéndonos por cada uno de los cuadrantes. Otro dato importante en la valoración abdominal es que si el paciente refiere a un dolor abdominal, pues debemos iniciar primero por la zona más alejada al dolor que el paciente refiere. Si el paciente nos refiere que tiene un dolor en, por ejemplo, el hipocondrio derecho, pues deberíamos comenzar por la fosa ilíaca izquierda con la finalidad de no exacerbar el dolor de nuestro paciente. Como les he mencionado en otras oportunidades, el tener mayores conocimientos de anatomía, de fisiología y de fisiopatología nos va a permitir realizar un examen físico abdominal, torácico, de cabeza y cuello y todo con mayor profundidad. Esta clase
tiene como objeto, sobre todo, que ustedes aprendan que hay diferentes formas de clasificar los cuadrantes abdominales, que puede ser con 4 cuadrantes o con 9 cuadrantes, y que lo importante de esta clasificación o de este marcaje o de esta topografía abdominal es ubicarnos cuáles son las estructuras que se encuentran por debajo de la piel. Entonces podemos realizar palpación también superficial o palpación profunda y de una manera con una sola mano o bimanual. Esto con respecto a el examen físico del abdomen. Luego vamos a irnos a lo que es el examen físico de las extremidades, que nos permite determinar nuestro viaje cefalocaudal. Llegamos a los brazos y a las piernas y nuestra herramienta allí va a ser el movimiento. ¿Qué vamos a observar? A inspeccionar si el paciente puede mover ambos brazos y ambas piernas por igual. Si hay una pierna más edematizada que otra, también vamos a observar lo que es la piel y sus uñas. Vamos a mirar si la piel está reseca, si hay moretones o hematomas. Y las uñas nos dicen mucho sobre el oxígeno de nuestro paciente. Deben estar siempre rosaditas. Uñas no deben estar moradas ni pálidas porque eso sería un indicador de una alteración del paciente que deberíamos reportar. Con respecto a la palpación o el tacto, vamos a tomar en cuenta la temperatura, los pulsos y el llenado capilar. De la temperatura puedo decir que vamos a tocar suavemente la piel de los brazos y de las piernas para sentir si están muy calientes o muy fríos. Con respecto a los pulsos, vamos a usar nuestros dedos índice y medio para buscar el latido. Lo buscamos en la muñeca, por ejemplo, el pulso radial, en el dorso del pie, el pulso pedio, para saber si la sangre está llegando bien hasta las puntas o extremidades de nuestro cuerpo. El llenado capilar también es un aspecto importantísimo en la valoración. Consiste en apretar suavemente la uña del paciente hasta que se ponga blanquita y luego la soltamos. En ese momento vamos a ver cómo vuelve a ponerse rosadita en menos de 3 segundos. Esto significa que la circulación está perfecta. Entonces, el examen físico cefalocaudal era muy sencilla, fue explicado en esta sesión. La idea es permitirles a ustedes que su mente se vaya estructurando de una manera sistemática y que con muchísimo respeto podamos acercarnos a un paciente para irlo evaluando de la cabeza a los pies. Debemos ir confiando en nuestras manos, en lo que escuchamos, en lo que vemos, y la práctica constante es la que nos convertirá en verdaderos profesionales competentes